Gracias, Janet. Vamos a hablar hoy de por qué tenemos miedos. ¿Cuál es la realidad? ¿Por qué tenemos dudas? ¿Por qué tenemos miedos? Y vamos a compartir cuál es el gran problema que nosotros tenemos. Y el problema no es el coronavirus, por ejemplo. El problema no son los desafíos que llegan a nosotros. El problema no son las vicisitudes de la vida. Increíblemente, el problema es nuestra reacción ante el problema. Como nosotros respondemos a los desafíos de la vida es si hacemos el desafío más poderoso, más grande, o si hacemos el desafío más pequeño. Cada desafío llega a nosotros con un gran mensaje. Cada desafío llega a nosotros con una información invaluable, con un mensaje profundo que se nos quiere dar, pero que nosotros tenemos que entender. La mayoría de las veces tomamos los desafíos de una manera incorrecta, y no solamente que no tomamos el mensaje que el desafío tiene para nosotros, el mensaje intrínseco, el mensaje oculto, sino todo lo contrario. Hacemos el desafío mucho más grande de lo que en principio es. Y vamos a ver en diferentes episodios de la Torá, donde si analizamos profundamente estos episodios, vamos a ver algo realmente maravilloso. Primero, estos episodios fueron momentos en la historia de la humanidad donde ocurrieron situaciones conflictivas, situaciones de riesgo emocional, riesgo físico, riesgo espiritual, pero esas situaciones eran situaciones de trascendencia en la historia de la humanidad. Antes de adentrarnos en estos episodios, una regla, una fórmula de la Torá. Cuando se viene algo trascendente, cuando se viene un concepto realmente importante, entonces que sepamos, previo a ese concepto trascendental o importante, previo a adoptar, a internalizar ese gran regalo que Hashem nos tiene, obligatoriamente tiene que haber una transición de dificultad. Tiene que haber una transición donde en principio vamos a tener miedo, donde en principio vamos a tener incertidumbre. Y no es problema que tengamos incertidumbre o miedo en un principio. Eso es natural. El problema es casarse con la incertidumbre, apegarse emocionalmente con el miedo. Como reacción normal, cuando una situación pone en jaque mi estabilidad emocional, reacciono con impacto, reacciono con miedo. Pero cuando puedo empezar a pensar más allá del impacto, no puedo proseguir el miedo. Yo soy responsable por mis emociones. Tenemos libre albedrío. No debemos interpretar la situación que viene desde nuestro exterior como una situación que es un accidente del cual yo no tengo ninguna capacidad de decisión. Esto va en contra de la Torá. La Torá nos dice tienes libre albedrío. Y el libre albedrío no es para elegir Coca-Cola o Coca-Cola cero. El libre albedrío es justamente cuando yo tengo una situación donde mi condición me dice llora, yo tengo un alma que tiene la capacidad de reír. Un alma que tiene la capacidad de encontrar el mensaje dentro del desafío. Y eso se llama libre albedrío. Eso se llama que yo tengo la capacidad
de elegir cómo me siento, elegir cómo impactan mis emociones en mi vida. Si yo no tengo la capacidad de decidir cómo van a impactar las emociones en mi vida, entonces no soy más que un animal. Porque los animales fueron creados para que ellos sigan sus instintos y sus emociones, y ellos están condicionados a esas características emocionales. Nosotros tenemos el potencial y la capacidad, la inteligencia para poder decidir cómo quiero que mis emociones impacten mi vida. Esto es un concepto maravilloso. Se cuenta la historia en la época de Napoleón. Napoleón estaba en guerra contra los rusos y seguro él tenía todo para ganar. Pero cada estrategia, cada batalla, cada concepto que él planeaba, si iba a atacar a las 2 de la mañana en un lugar específico, los rusos lo estaban esperando. Napoleón dijo, esto no puede ser. ¿Cómo ellos conocen mi inspiración? ¿Cómo saben de mis estrategias? Y dijo, seguro hay un espía. Y fue a buscar al cuartel general donde se planificaba la estrategia de guerra y se encontró entrando con mucha rigurosidad, con mucho enojo, se encontró que había ahí adentro un Hasid de Lubavitch, que trabajaba para el ejército de Napoleón, pero que su Rebbe le había dicho que sea espía para el ejército ruso. Entonces, este Hasid era el espía. Napoleón apenas entró al cuartel general, sabía y se dio cuenta que aquí está este hombre, pero entró despacito, un hombre de baja estatura, con mucha rigurosidad en su vista, una energía muy negativa, muy molesto, entraba despacito y de repente se acerca al Hasid, lo mira con intensidad y le pone la mano en el pecho. ¿Qué es lo que quería saber Napoleón? Si este Hasid era el espía, entonces seguramente su corazón iba a comenzar a temblar, iba a comenzar a palpitar en un ritmo cardíaco superior. Seguro está nervioso. Es el espía, lo descubrimos. Para la gran sorpresa de Napoleón, este Hasid, su corazón ni se inmutó. Su corazón estaba en perfectas condiciones cardíacas. Napoleón dijo, no puede ser. Si el corazón de esta persona no está vibrando, no está palpitando, no está sumido en miedo por mi presencia en este cuartel, entonces quiere decir que este no puede ser el espía. Y se fue. Pero este rabino que se llamaba Reitzes, sí era el espía. Después, conversando con su grupo de amigos, con los Hasidim, contó esta historia. Y todo el mundo le preguntó, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo hiciste para que tu corazón no vibrara en forma negativa, no empezara a palpitar? El Hasid dijo, el Hasidut, el Alter Rebbe, nuestro Rebbe nos enseñó, Moach Shalit el Alev. El cerebro tiene la capacidad de dominar el corazón. Tenemos nosotros la capacidad de dominar y somos responsables por nuestras emociones. Si nosotros estamos sintiendo miedo, si el corazón comienza a palpitar de forma extrema, esto es una muestra de que nuestra cabeza comenzó a palpitar de una forma extrema. Entonces,
Él controló su mente, automáticamente mandó esa energía a su corazón. Las condiciones estaban dadas de una manera completamente opuesta a ese sentimiento de serenidad o de tranquilidad. Napoleón, en el medio de una guerra, un cuartel general, todas las condiciones eran opuestas a ese sentimiento, a esa energía de serenidad. Y de todas maneras, él lo logró. Lo que tenemos que saber nosotros en este coronavirus en general, y cada uno y uno con su situación particular. Hay situaciones difíciles a nivel económicas, hay situaciones difíciles a nivel familiar, cada uno tiene su coronavirus y su pandemia personal. Estamos todos en el medio de una guerra, pero tenemos la capacidad, si controlamos nuestra mente, de dominar nuestro corazón a través de la mente. Moach Shalit el Alev. El cerebro domina el corazón. Hay otras instancias muy poderosas en la Torá, donde vemos que previo a un momento de trascendencia, donde el mundo cambió, ocurrió una situación muy extraña de mucho miedo. Estamos hablando de la entrega de la Torá en el monte Sinaí. El pueblo de Israel sale de Egipto. Sale de Egipto con milagros y maravillas, las 10 plagas, el cruce del Mar Rojo, una conexión con Hashem a otro nivel. Pasan los 49 días, accedemos cada día a un nivel de espiritualidad mayor, accedemos a un nivel de capacidad de conciencia superior, expandimos nuestra mente, nuestro corazón. Dicen nuestros sabios que cuando los Yehudim estaban abajo de la montaña previo a recibir los 10 mandamientos, se encontraban todos en una dimensión espiritual de tzadikim. Eran todos justos perfectos. Esa es la idea de Sefirat HaOmer, esa es la idea de cada día crecer espiritualmente en cada plano y estructura emocional. Llegaron al bajo de la montaña con una conexión espiritual sublime. Ahora bien, ¿cómo era el escenario previo a la entrega de la Torá? Dicen nuestros sabios, habían ruidos estruendosos, había relámpagos, había fuego en la montaña, había un toque del shofar que penetraba en el corazón de cada uno, había una nube negra alrededor de el monte Sinaí. Increíblemente. Y a pesar del nivel espiritual de los Yehudim, a pesar del apego que tenían con Hashem, a pesar de los milagros y maravillas, cuando vieron ese espectáculo oscuro, la nube negra, el toque del shofar de estruendo, el fuego que dicen nuestros sabios, los Benei Israel, los judíos salieron corriendo varios kilómetros hacia atrás, se alejaron de la montaña, tuvieron miedo. ¿Cómo es esto posible? Están tan conectados y ven un espectáculo, ven una circunstancia, ven una condición oscura y se alejan. La respuesta es sí. Esta es la primera respuesta, la primera reacción normal de cada ser humano. No tengan miedo si tienen miedo. No tengan miedo si se sienten con incertidumbre, con dudas, si se sienten menos cuando una situación llega y nos pone en jaque nuestra estabilidad. No hay problema. Los Yehudim tuvieron miedo siendo tzadikim, estando muy conectados con Hashem, pero frente a sus ojos
se veían cosas muy oscuras, había mucho ruido y se alejaron. El problema no es alejarse. El problema es quedar alejado. El problema no es reaccionar con miedo, sino el problema es vivir con miedo. El problema no es reaccionar con dudas, vivir una vida lleno de dudas y de confusión. Porque ¿qué dice la Torah también? Es verdad que ellos reaccionaron en una forma con miedo, pero vinieron los ángeles celestiales. Llegaron los Malachei Asharet y los ayudaron a regresar. Y ellos volvieron debajo de la montaña, debajo del monte Sinaí, y en ese instante recibieron la Torah. Esta es una enseñanza muy profunda. Muchas veces nos ponemos mal, nos angustiamos, nos llenamos de culpa por tener sentimientos negativos. No hay ningún problema en tener sentimientos negativos. El problema es casarnos con esos sentimientos negativos. Pero somos seres humanos, somos limitados y Hashem así nos creó. Deprimirse por sentir culpa o por sentir depresión o por sentir miedo es ego. En definitiva, lo que estamos diciéndonos a nosotros mismos es ¿cómo yo voy a deprimirme? ¿Cómo yo voy a tener angustia? ¿Cómo yo voy a sentir culpa? Pero es normal. Es normal que yo tenga miedo. Es normal que esta situación ponga en jaque mi estabilidad. No nos preocupemos por la reacción inmediata negativa. Sí preocupémonos por quedarnos en esta situación, por no activarnos, por no hacer lo que podemos hacer como seres humanos, por no pedir ayuda a los ángeles, a los Malachei Asharet, o no pedir ayuda a los rabinos, o a los psicólogos, o a los tzadikim. Pedir ayuda no está mal. Pedir ayuda es reconocer de que somos limitados y que podemos tener miedos, podemos reaccionar en una forma, en principio, negativa, pero debemos saber que una vez que recalculamos, como en el GPS, y volvemos a la ruta con la ayuda de los líderes, con la ayuda de los consejeros, con la ayuda de la familia, entonces ahora la energía negativa, esa nube negra, la vamos a transformar. Y eso fue lo que hizo Moshe. Moshe no se alejó, Moshe no retrocedió varios kilómetros como todo el pueblo. Dice el pasuk, Moshe nigash el arafel asher shama Elohim. Dice el pasuk, cuando todo el mundo tuvo miedo y se alejaron hacia atrás, Moshe ingresó a la nube negra. Y el versículo lo dice explícitamente. ¿Por qué Moshe ingresó a la nube negra? Porque allí se encontraba Dios. Hashem se encontraba justamente en la nube negra. Hashem, por supuesto, que se encuentra en la palmera que aparece en mi fondo de pantalla. Por supuesto que Hashem se encuentra en las aguas turquesas, en el aire, pero más que por supuesto, con más intensidad, se encuentra Hashem en las dificultades, se encuentra Hashem en los desafíos, se encuentra Hashem en tus miedos. Y hay que ingresar al miedo, hay que ingresar a la dificultad. No hay que alejarse. Alejarse en primera instancia es normal, pero no quedarse alejado. Ingresemos en la dificultad. Veamos el mensaje que tiene este miedo. ¿Por qué estoy con miedo? ¿Cuál es el mensaje interior? ¿Qué es lo que debo aprender? Y por sobre todas las cosas entendamos que este proceso que estamos viviendo, ¿cuándo nos hace mal? ¿Cuándo nos llena de ansiedad? ¿Cuándo nos llena de miedo? Cuando no entendemos las cosas. O cuando no tienen significado para nosotros. O cuando
lo sufrimos porque somos víctimas de las circunstancias. Y nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me está ocurriendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando me pregunto por qué, por qué, por qué, obviamente sufro. Esto es un accidente y no puedo hacer nada al respecto. Pero no me tengo que preguntar por qué. Me tengo que preguntar para qué. Incluso en el momento que estoy sufriendo. Un rabino enseñaba algo muy, pero muy bonito, que lo relacioné también con mi situación. Cuando una persona sufre dolores realmente muy fuertes, y no le encuentra un motivo, uno es víctima de las circunstancias. Pero analicemos una persona que se va a preparar para las Olimpiadas. Esa persona dice, tengo 4 años para ser el mejor. ¿Cómo va a llegar esa persona a ser el mejor? Tiene que levantarse todas las mañanas a las 3 o 4 de la mañana. Tiene que ejercitarse, romper récords personales, tiene que luego ir al gimnasio, levantar todo tipo de pesas. Esa persona todos los días está conectado, interactúa con el dolor y levanta las pesas y es un dolor intenso y la repercusión o la consecuencia de ese dolor es más dolor, pero esta persona al dolor le encuentra un motivo, tiene un significado ese dolor. Ese dolor es para ser el mejor atleta en las Olimpiadas. Y me preparo, hay una transición que tiene que ver con el dolor, pero versus la primera persona que sufre, el primero sufre y piensa que no hay sentido en su sufrimiento. El segundo sufre, pero tiene todo el sentido y quiere ser el mejor. Debemos confiar en Hashem. Debemos saber que estos momentos de oscuridad, estos momentos difíciles, son momentos para trascender. De la misma manera que había oscuridad en el monte Sinaí, había una nube negra, había relámpagos, había fuego, había un toque del shofar, de estruendo. Pero después el mundo cambió. Luego de esa situación que vino como preámbulo, llegó un mundo de trascendencia. Esto lo dicen los mismos historiadores. Sin mencionar a Dios, hubo un antes y un después en el mundo entero, en la historia de la humanidad, gracias a los 10 mandamientos. Y previo a esa trascendencia, hubo un momento difícil. Tenemos que confiar nosotros también que esto que estamos viviendo es para un cambio superior en lo personal y en lo global y en lo general. Entender y confiar que estos dolores son como los dolores del parto, son dolores de alegría. Y vamos a descubrir la alegría descubriéndonos a nosotros mismos y descubriendo nuestros recursos y descubriendo el mensaje más profundo que tiene esta situación. Y hablándolo a nivel general como para el pueblo de Israel, también lo podemos mencionar en relación a uno de nuestros patriarcas. El patriarca Jacob, Abraham, Isaac, Jacob, yo creo que Jacob fue el que más sufrió. Jacob tuvo en general una vida muy difícil, una vida donde lo persiguió Esav, lo quería matar. Labán, el suegro, lo engañó a más no poder. Después peleó contra el ángel de Esav. Luego perdió a su hijo Yosef por decenas de años. Dice que apenas los últimos 17 años de Jacob fueron de serenidad. Entonces, Jacob sufrió mucho. Pero ¿de dónde viene el pueblo de Israel? Nosotros no nos llamamos Benei Abraham, Benei Yitzhak. Nos llamamos Benei Jacob. Benei Israel. Son los dos nombres de Jacob. Esa puja, esas dificultades son las que trajeron al pueblo de Israel. Y particularmente un episodio que a mí me encanta, me emociona y está lleno de aprendizaje. La lucha
cuerpo a cuerpo de Jacob contra el ángel de Esav, que ocurre en el valle de Yabok en la noche que representa el miedo, representa las vicisitudes de la vida, representa la negatividad, los conflictos, representa el coronavirus. Y Jacob dice que peleó cuerpo a cuerpo contra el ángel de Esav. ¿Qué significa cuerpo a cuerpo? Él no se resistió al miedo. Él no se alejó del miedo, no se escapó del miedo, que es lo normal. Cuando uno tiene un ataque de pánico, quiere escaparse. Pero la situación está adentro de uno, hay que enfrentarla. Hay que enfrentarla cuerpo a cuerpo. Durante toda la noche, durante que ocurre y transcurre el miedo. Hay que enfrentar esta situación, no hay que alejarse. ¿Y qué ocurre? Amanece, porque siempre amanece. Siempre después de una noche va a salir la luz. Luego de una oscuridad va a surgir la luz, va a emerger la luz, y también en esta situación en la cual nos encontramos. La noche va a terminar y va a surgir una luz mucho más poderosa. Pero lo interesante es que cuando surge la luz, Jacob le dice, el ángel de Esav le dice a Jacob, me tengo que ir. Ya terminó el tiempo de la lucha, tengo que volver al plano espiritual, a hacer tefilá a Hashem. Un minuto. El ángel de Esav es el ángel de la muerte. El ángel de la muerte se transforma en un servidor de Hashem. Tiene que hacer tefilá para Hashem. Miren qué impresionante este concepto. Las dificultades no son malas per se. El Yetzer Hará, el enemigo interno, no son malos per se. El coronavirus no es malo per se. Viene para que luchemos, para que revelemos nuestros recursos espirituales, para que nos conozcamos a nosotros mismos. En la oscuridad de la noche, nos lastima, pero en esencia no es malo. En esencia esto no es negativo. No hay negatividad. Ein Rashi Yored Min Hashamayim. No hay mal que descienda del cielo. Y justamente se transforma en un ángel negativo, que era negativo solamente cuando se presentaba con negativo para que nosotros saquemos lo mejor de nosotros. Una vez que termina su misión, una vez que ganamos, una vez que surge la luz, una vez que amanece, entonces el ángel nos bendice. Esa negatividad aparente que nos quería derrumbar, nos termina bendiciendo. ¿Qué significa bendiciendo? Nos termina ayudando, nos termina haciendo trascender. Crecemos gracias a la dificultad. Y esa fue la bendición que le dio el ángel de Esav a Jacob. Y Jacob le dijo, bendíceme. ¿Y cuál fue la bendición particular? No será llamado tu nombre más Jacob, sino Israel. Porque peleaste contra lo espiritual, lo divino, y contra personas y triunfaste. ¿Qué significa? No será llamado más tu nombre Jacob, sino Israel. Jacob viene de la palabra Ekev. Ekev significa talón. Israel viene de la palabra Rosh. Con las letras de Israel se forma Rosh Li, mi cabeza. Le está diciendo el ángel de Esav a Jacob, ya no estarás en el nivel de talón. Accederás a un nivel superior, a un nivel de cabeza. Es un cambio, es un salto cuántico. Es un salto desde el talón hasta la cabeza, desde tu nivel inferior hasta tu nivel superior. Pero había un problema con Jacob. No había ningún problema con el nivel de Jacob. El nivel de Jacob era muy poderoso. Pero esta situación de coronavirus, esta situación del ángel de Esav, lo llevó de un nivel inferior a un nivel superior. Lo llevó al nivel de Israel. Kisarita y Meloquim y Manashim Batujal, porque peleaste, dominaste,
a lo espiritual, no solamente al ángel de Esab, los desafíos espirituales que tenemos, los demonios internos y los demonios externos, los miedos más profundos. Cuando los dominamos, accedemos a un nivel superior de conciencia. Eso es Rosh Li. Ahora mi cabeza se expande, mi capacidad intelectual se expande. Como veo las cosas, las veo diferente a lo que las veía antes. Antes las veía en el nivel de talón, ahora en un nivel de cabeza, de conciencia superior. Ahora estoy despierto, antes estaba dormido. Lo que debemos entender es que los desafíos, el coronavirus y todo lo que está pasando, lo único que quiere de nosotros es mejorarnos. El otro día uno tiene mucho tiempo para pensar, Baruch Hashem es otra de las virtudes del coronavirus. Y una de las cosas magníficas que personalmente, dentro de las evaluaciones que uno puede tener, yo hace 6 meses, 2 meses por mi situación quizás, digamos 4 meses, no toco un billete. Es raro esto, ¿eh? Pero no toqué un billete de dólar en varios meses. Es impresionante. Esto nos está haciendo menos materialistas. Obviamente que uno tiene que comprar cosas, usa la tarjeta, pero miren qué interesante. Hace meses que no toco un billete. El otro día me decía una señora algo que también me impactó. Una señora que no es religiosa. Me decía, yo la verdad que hace 4 meses que ningún hombre que no sea mi marido me ve, estoy tzniut, tengo un recato completo. O sea, la mujer no es tzniut, la mujer no tiene recato religioso, no es el punto si tiene o no tiene. Pero ella dice hace 4 meses que yo estoy tzniut, estoy conectada directamente con mi familia y no con el exterior. Y así cada uno y uno puede analizar todas las cosas magníficas y realmente poderosas, esenciales e importantes que el coronavirus nos está enseñando. ¿Cuántos shiurim? ¿Cuánta gente que no tenía un acercamiento al estudio? ¿Cuánta gente que hoy me sorprende cuando me dice, vi tu charla en el canal de YouTube y te estoy siguiendo? ¡Wow! No lo hubiera pensado de esa persona. O no estaba acostumbrado a que esa persona estudie o escuche shiurim. Con todo esto vino un cambio importante, un cambio de conciencia, una expansión de la conciencia. Y tenemos que subirnos al tren. Tenemos que ver todo lo positivo que tiene esta situación, pero por sobre todas las cosas, no asustarse, no tener miedo, no reaccionar con miedo excesivo. Yo creo que ya pasó la etapa del shock, el trauma. Ahora debemos no solamente aceptar esta situación, sino que debemos también subirnos al tren, evaluar, reflexionar todas las cosas positivas que tenemos que reparar, que tenemos que rectificar, que tenemos que arreglar, sea personalmente, sea a nivel de nuestra familia, sea a los niveles que tenemos en los cuales tenemos la capacidad de arreglar las cosas. Ese es el gran mensaje. Otras generaciones no tuvieron esta oportunidad de parar y de rectificar. Aprovechemos esta energía positivamente. Les agradezco vuestra compañía siempre y será hasta el martes próximo, Dios mediante, a las 4 p.m.